¿Cuán seria es para la banca el que miles de personas estén entregando sus hogares? ¿Cuán preocupados están los banqueros en Puerto Rico sobre este tema? ¿Es un tema que realmente les preocupa o es un asunto que ya ellos veían venir y se prepararon? Arturo Carrión, que es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Bancos, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerte aquí. Igualmente. ¿Están preocupados o hay alerta nacional allí? ¿Hay una alarma dentro de los bancos? ¿Cómo están recibiendo toda esta información que está haciendo públicamente? Bueno, yo creo que lo más importante aquí es poner esto en perspectiva. Y yo creo que el problema que se veía venir ya hace algún tiempo, porque ya sabemos que se han perdido muchísimos empleos en los últimos 3 o 4 años. Eso tiene un efecto en la economía de que se pierde un ingreso. Al perderse el ingreso, se pierde la capacidad de pago. Al perderse la capacidad de pago, los préstamos ciertamente se afectan. Claro. Yo creo que es importante darle también algún crédito a aquellos que están cumpliendo, más un 85, un 86%, que están en la misma economía, que tienen los mismos problemas, pero que están cumpliendo. Por otro lado, ese 14 o 15% que es la delincuencia en este momento, la morosidad, se está atendiendo bien por las instituciones financieras porque la ejecución del total de las hipotecas está un poquito menos del 1%. Ojalá y fuera 0. Sí. Pero eso es imposible. Pero eso sería... cojamos un caso. ¿Cómo yo llego finalmente a tener que ustedes me quiten la casa? ¿Cuánto tiempo de morosidad tiene que pasar? ¿Cuántas cosas tienen que pasarme en el camino para yo al final del camino, mira, no puedo más? Okay. Coge la casa ya. Sí. Ok. Empieza el sistema a funcionar desde el día 16. O sea, una persona que tiene que pagar el día 1 de junio, no pagó el 15, ya el 16 tiene una llamada. Okay. Ahí empieza el diálogo con la persona, qué problemas tiene, cómo podemos ayudarte. Y empieza todo un proceso de mitigación, si lo quieres llamar así, de consejería. Ya no es tanto cobro como consejería. Claro, cobro es cuando ya la persona no cumple con aquellas cosas que tiene que cumplir durante el proceso de orientación, de mitigación. Para contestar tu pregunta específicamente, pueden pasar de 6 meses a 2 años, dependiendo de las circunstancias del caso. Entre la negociación entre el que no puede pagar con el banco. Exactamente. Hasta Ahora, 2 años podría llegar. fíjate que aquellos casos que están sujetos a ejecución, que son aquellos casos de más de 120 días de morosidad, corrido, a que se ejecuta, hay un trecho de 18 meses, 2 años. En ese ejercicio, en los últimos 4 años, se han podido mitigar alrededor de 40,000 casos en planes de pago, en planes de mitigación, en dación de pago, en refinanciamientos, los programas federales, tanto HAMP como HARP. Lo que quiere decir que en ese proceso las personas advienen una conversación, una mediación, una negociación, una consejería con los bancos para que puedan retener su vivienda. Los que ya llegan a ejecución es porque en realidad no hay remedio, se fueron de Puerto Rico, perdieron su hogar, perdieron su ingreso. O sea que ya ese es un caso donde en realidad ya no hay Pero remedio. hay recursos, porque inclusive la Administración de Tribunales estuvo recientemente, ¿verdad?, orientando a las personas de que hay nuevos recursos para evitar y complementar más ese diálogo entre el banco, ¿verdad?, y el individuo para que no pierdan su hogar. Sí, pero yo creo que es importante que se conozca que los bancos no están haciendo ese tipo de mediación porque la ley los obligó. Okay. Los bancos lo han hecho desde hace muchísimos años. ¿Qué ha existido? Ha existido. Y la ley lo que está haciendo para mí, lo más importante es que va a darle más importancia a que el consumidor entienda las cosas que tiene que hacer. Vamos a hablar de la mediación y incorporamos al senador Carmelo Río. ¿Cómo estás, Carmelo? Saludos a ti, al pueblo de Puerto Rico y a don Arturo también, claro que sí. Pero antes de entrar a ese tema, aquellos que podrían interpretar que la banca es fría, que la banca no le importa otra cosa que no sea cobrar. Exacto. Que aquel que resbala en el camino y que no puede pagar por las razones que sea, se lo lleva enredado. Para usar el lenguaje del pueblo. ¿Qué dice Arturo? Arturo dice que la banca hace todo lo posible por evitar una ejecución, porque nadie gana en una ejecución. No gana el consumidor, no gana el banco y no gana la economía. Y además, el negocio del banco no es quedarse con propiedades. Ese no es el negocio del banco. ¿Qué hace el banco cuando tiene una casa? ¿Qué efectos tiene para el banco tener que coger una casa que una persona no paga? Horrible, horrible, porque tiene que darle mantenimiento, tiene que hacer eviction, tiene que hacer sacar la gente, que muchas veces no es fácil. También. Después que tengas el título, es muy difícil sacarlos todavía. O sea que es un proceso dolorosísimo para todo el mundo, costosísimo para todo el mundo, y que los bancos tratan de evitarlo hasta el máximo.
¿Tuvo que entrar en vigor esta ley o como estaba diciendo el señor Carrión, ya eso existía ese diálogo, ¿verdad?, entre el banco y las familias para que no pierdan su hogar o la ley vino a ayudar en algo? La ley de la mediación. Acláreme aquí. Mira, Gracias, Ferdinand. obviamente, estos son los hechos. Hay alrededor de 14.000 casos todos los años que están en peligro de ser ejecutadas. Ya están en los tribunales. De esos, alrededor de 1.400 era la media de se ejecutaban. Según los números que están, hay 40.000 personas, 40.000 residencias que están en peligro de perderse. Esto no es culpa de los bancos, pero ciertamente son parte de la ecuación. Lo que yo he hecho es algo que no se ha hecho solamente en Puerto Rico, se ha hecho en otras jurisdicciones. Y es que, sí, don Arturo plantea de que hay bancos que actúan de buena fe, yo lo he reconocido aquí en otros foros. Yo no creo que los bancos sean nuestros enemigos. La verdad es que todos los bancos tienen su librito. Y hay un banco que ya no está en Puerto Rico, que un bufete estaba ejecutando casas a todo lo que da, y yo tuve, vamos a decir, cientos de casos de personas que debían 6 meses y fueron con 4 meses a pagar, le dijeron que no, que tenían que pagar completo, más los honorarios de abogado, o te ejecutaban. Esa es la verdad. Y no lo digo yo, lo dice la gente, pregúntenle a la gente. Entonces la pregunta es, y yo escucho esta historia de que los bancos no están en el negocio de ejecutar residencia, y eso es verdad. El problema es que ahora sí hay un mercado de gente que están ejecutando y están vendiendo esa residencia. ¿Y cuál es el negocio? El negocio es que la compran en ese mercado secundario y la compran a un precio mucho más barato. Y eso es una inversión. Y lo pasó en el estado de la Florida y está pasando aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho y lo que yo creo que es lo correcto? Hay bancos que tienen mediación. Sí, de hecho hay uno que salió en el anuncio del periódico ayer y me agradó mucho verlo, que dice, sí, te estamos dando 6 meses que no los vas a pagar, a los 6 meses tienes que pagar. Pues hice la llamada hoy, diciendo que era un cliente, y dice, bueno, nosotros lo vamos a estar, te vamos a pagar la casa por 6 meses. Cuando se vencen esos 6 meses, usted tiene que pagarnos la casa los 6 meses que no pagó. Lo cual es lógico, porque yo no pretendo que la gente deje de pagar su casa. De hecho, la orientación que he dado y que WRP me está ayudando y vamos a hacer una campaña, es primero comunicarse con su banco, porque esto es un contrato. Pero como están ejecutando las casas mediante el Tribunal de Justicia de Puerto Rico, yo como legislador sí puedo legislar para que esa mediación sea una de buena fe. Si usted ve un contrato de la banca, es unilateral, usted no pone ninguna cláusula allí. Y si usted le preguntara a una persona que tuviera capacidad de decir, yo no estoy de acuerdo o quítame esta cláusula de ahí, muchos de nosotros no firmaríamos ese contrato. Pero no tenemos el dinero para comprar una casa en efectivo. ¿Cómo ha ayudado este proceso de mediación creado por ley para que la gente no pierda su casa? ¿Cómo lo ha percibido la banca? Bueno, nosotros entendemos que el proceso puede ayudarnos mucho a nosotros para que el cliente entienda sus responsabilidades y que tiene que atender el asunto de su delincuencia a tiempo. Una de las cosas que hemos hablado con el senador, y de hecho este es un proceso que comenzamos hace 2 años, y el senador participó en unas ferias que nosotros hicimos a través de toda la isla, orientando a los consumidores, unas ferias conjuntas con el Senado, donde le explicábamos al consumidor que tenía que tan pronto tuviera un problema, que fuera a su banco, que el banco lo iba a ayudar. Claro, el banco lo ayuda en la medida que el banco pueda, porque está reglamentado, porque tiene un mercado secundario con que cumplir. Pero en la mayor parte de los casos eso ocurre, porque esos números que está mencionando el senador, de 40.000, en el punto de que esté sujeto a una ejecución, bajan sustancialmente con la mediación que hacen los bancos, y por lo tanto las ejecuciones, que ojalá fuera 0, están en 3.000 y pico. Pues serían mucho más si no hubiese la mediación. Pero y claro, lo que pasa es que ojalá todos los banqueros, y lo digo sin ninguna reserva, y la palabra banquero no es una palabra mala, es como cuando dicen político. ¿Ah, no? No lo es. No lo puede ser. Aquí la gente dice, los banqueros, pues esa gente son malas, esto no. Y tienen pánico. Y tienen pánico. Algunos dicen eso. Sí, no todos. yo por lo menos no me identifico con ese. Ojalá todos fueran y tuvieran la disposición que tiene don Arturo. Esa es la verdad. Sí. La verdad es que cuando llama usted, que no es ni don Arturo, ni Carmelo, ni Ferdinand, ni Emilia, el proceso es otro. Y quizás no es culpa de los ejecutivos de los bancos, los que están en la línea de abajo de servicio, que te dicen, paga o te ejecuto. Y los bufetes abogados, mis compañeros de profesión, que tienen mucha culpa, que son cañoneros, hay que decirlo como son. Bullies. Sí, te dicen, aquí usted me tiene que pagar. Y te lo digo porque lo he vivido. De gente que dicen, yo tengo 10,000 pesos, debo 15,000, le voy a ofrecer los 10,000 o me paga completo o nada. Y eso a lo mejor el ejecutivo de banco no lo sabe, pero es la política pública. Es que un banco que estaba aquí que se fue y que tenía un bufete a mansalva ejecutando casas diestra y siniestra. Hay otro banco que es de una jurisdicción europea que dijo claramente, yo las voy a ejecutar. Okay, ¿cuál es Ahora, hay unos locales, y tengo que hacerle justicia, que a medida que esto ha venido, que es parte de lo que yo quería hacer, han venido a mediar más. Y ayer vino uno y hizo un
diríamos, un proceso que puso público, que no estaba público antes. Dice, mire, nosotros podemos hacer esto con usted. El problema que tiene la ley 184 de autoría, y se lo dije ayer al juez presidente Hernández Tento, con quien estoy solicitando una reunión con Sonia Vélez, es que hay jueces que dicen que es discrecional y no lo es. Y la gente tiene que saber que esto es discrecional. Y hay gente que dice, mire, yo quiero mediar y no quieren mediar conmigo. Pues eso no puede ser así. Pero no puede ser así. Hoy nos debe haber miles de personas que nos están viendo que deben estar con el bolsillo apretado, con una opción de dejar de pagar la casa. O sea, ya tengo planes de ir recortando, a lo mejor tengo que empezar a recortar. ¿Qué le recomendamos a la gente? Cuando una economía pierde 100 y pico de mil empleos, como mencioné al principio antes que llegara el senador al programa, es lógico que se pierden ingresos, se pierde capacidad de pago y ciertamente todos los financiamientos, no solamente las hipotecas, se afectan. Yo creo que y tomo un poquito de diferencia a lo que dice el senador, porque yo creo que hay un 86, un 85% que en esta economía que tiene problemas están pagando bien. Por otro lado, los bancos están haciendo todos los esfuerzos que pueden, y el senador los conoce porque de primera mano se los hemos explicado, para evitar la ejecución. Cuando llega el momento de la ejecución es cuando no hay otro remedio, no hay ingresos, hubo un divorcio, hubo una muerte, se fue la persona, entregó la casa. Sin embargo, de esos 40,000 que están en proceso de ejecución, si lo queremos llamar así, a 3,800 más o menos, hay una diferencia grande, y esa diferencia es que se hicieron unos planes de mitigación, se hicieron unos refinanciamientos, se acogieron a los planes federales, o sea que hay unas gestiones que se hacen antes de la ley, que la ley nos va a ayudar, pero que antes de la ley se estaban haciendo esas. Pero antes que Alex traiga su pregunta, dame las 3 cosas, a ver si ustedes coinciden en las mismas 3 cosas. Las 3 cosas que tiene que hacer una persona que está hoy viendo el programa y que está pasando un problema. Como yo le he dicho, y lo he dicho públicamente, lo primero que usted tiene que hacer, si usted tiene un problema con el banco, es comunicarse con el banco. Claro. Porque usted tiene un contrato con ese banco. Estoy aquí, quiero resolver. Ahora, la segunda parte, usted tiene unos derechos. Si usted tiene un programa federal, pues el presidente Obama tiene un programa de los mitigation que los bancos no es discrecional, tiene que cumplir, que en Puerto Rico no dieron mucha publicidad de cuáles son los procedimientos que tenía que usted seguir para poder evitar esto. Esa es la verdad. Si me diga que me enseñen el anuncio porque no los vi. Lo tercero, usted trate de no llegar a legal. Si lo refieren a legal, usted invoca la ley 184 y va a la mediación compulsoria. Ojalá no tenga que llegar. O sea, la persona que está atravesando por un momento difícil debe conocer la ley 184. Claro, cuando se refiere a legal para someter al tribunal. Sí. Recuerde que esto no es una ley que se aplica antes de que usted llegue. ¿Tú estás a favor de esos 3 o tú tienes otros 3? Yo estoy a favor del primero. en el segundo del federal, yo creo que es importante. Hay 2 planes que se llaman HAMP y HARP. Exacto. En uno de ellos tiene que haber un atraso, en el otro tiene que estar al día. Y en el tercer punto, yo creo que es bien importante que tengamos presente que la mediación no quiere decir que te van a perdonar el préstamo. Es la impresión que yo quiero. Que van a buscar una solución. Lo que se va a buscar es añadir a la mediación que ya se hizo. Eso para mí es lo más importante. No es una protección para que no pague. No es una protección. Hay que pagar. Exactamente. De hecho, yo siempre le he dicho, hay que pagar, y esto no es una, y lo dije cuando empecé, esto no es un get out of jail card, como dicen en Monopoly, o en el juego de Monopolio, que usted no pague y ya se acabó. No, esto lo que le da a usted es, para estos bufetes de abogados, que yo creo que son los que estoy enfocando, que le dicen a usted que usted tiene que pagar porque si no tiene otra opción y me tiene que pagar mis honorarios a mí, como lo dicen por teléfono, pero no lo publican. Sí. Esa gente, usted le va a decir, ahora yo tengo unos derechos, yo te quiero pagar, que es lo que yo quiero invocar, yo quiero pagar, pero hay unas cosas que hay que afrontar y hay bancos que tengo que felicitar que a raíz de esto le están diciendo a sus ejecutivos, medien antes de que lleguen al tribunal. Ojalá esta ley nadie la tenga que invocar, pero tiene que ser una mediación de buena fe. No puede ser todo para mí, nada para acá. Porque esto no es un capricho. Hay gente que no puede pagar la casa. Pues pueden o bajarle el pagaré, o bajar los intereses, o hacer cosas que... yo sé que don Arturo dice que sí, pero en la práctica es que no. Y eso es lo que yo quiero que la gente comprenda. Difiero, senador. Yo creo que la ley lo que va a ayudar es que el consumidor tenga más conciencia de que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Pero que por la ley los bancos estén mediando, no. Los bancos han estado mediando mucho antes de que la ley fuera, y eso usted lo sabe, porque hemos hablado de eso en innumerables ocasiones. Usted estuvo en mi oficina, hemos ido a road shows juntos con el Senado a través de toda la isla, llevando la información de lo que tiene que hacer la persona para poder hacer una mediación efectiva. Y esa mediación se está llevando a cabo, los números lo indican. Sí. O sea que yo creo que es cuestión de que armonicemos lo que se estaba haciendo antes con la nueva ley.
Y que la gente conteste. He estado en la campaña que ha sido poco publicada en los periódicos, gracias a foros como ustedes. Ayer fue que salió después que esta ley lleva 16 días. Pues yo entiendo por qué y es que vivir con eso. La verdad del asunto es bien sencillo. El 80 y pico % de las ejecuciones se están dando en rebeldía. La gente no está compareciendo al tribunal. La intención de este legislador con la ley es que usted comparezca al tribunal, pero que sepa que va a tener una oportunidad. No lo que pasaba antes, que la gente decía, voy para el tribunal, ¿a qué? Si no tengo con qué pagar, no me quieren aceptar lo que yo quería pagar y como quiere el abogado me va a cobrar los honorarios. Pues ahora usted tiene una oportunidad y que tiene que comparecer al tribunal, porque eso es la realidad. Pero tiene que comparecer con una oportunidad real. Lo que dicen en buen español, en el barrio Santa Rosa, donde yo soy, en Guaynabo, un fighting chance. Ese fighting chance siempre ha estado. Siempre ha estado. Sí. Y ojalá sea así, pero de buena, no de la buena fe, en la práctica. Sigue la banca bien rigurosa para dar préstamos nuevos a gente que quiere, porque por un lado hay gente vendiendo la casa y por otro lado hay otro montón de gente que quiere comprar. Y siempre la excusa, o por lo menos la excusa reciente, ha sido que la banca ha estado demasiado restrictiva, a pesar de que hay buenos intereses y hay buenas ofertas, la restricción, los requerimientos son demasiado exigentes ahora mismo. ¿Sigue igual o se ha liberado un poco la banca? No, yo creo que todo esto es resultado de la economía. O sea, hay que tener mucho cuidado ahora con los préstamos de todo tipo, hipotecarios o como sea, porque hay unos ingresos que han mermado y personas que antes tenían un ingreso, ahora no lo tienen, pues ciertamente van a tener un poco más de dificultad. Pero acuérdate que el negocio de los bancos es prestar. Sí. Y los bancos donde se pueda prestar, van a prestar y están prestando. Que no haya un riesgo. Interesante, está súper interesante. Ya hay 3 consejos ahí para que usted pueda. Bueno, estuvo de acuerdo con el actuar. primero. Sí, sí. Pero yo creo que en gran medida hay que reconocer que hay un proceso de mediación, que es lo importante. Que no es discrecional, Y que hay que pagar. como algunos jueces están por ahí, por eso es que yo aprovecho, porque hay jueces diciendo, no, la dice que es discrecional, hay que ver. No, esto no es discrecional, juez. Esto es obligatorio y mandatorio. Si es obligatorio y mandatorio, una vez se determine que la persona puede pagar. Por ejemplo, ayer hubo un caso que nos refirieron a nosotros, donde un juez, que tú sabes que los casos que están en rebeldía, no pueden ir a mediación. Pues entonces ahí, sencillamente, aún en rebeldía se fue a mediación. Y eso yo creo que hay que evitarlo, porque precisamente se trata de que la ley agilice un poco la oportunidad que tiene la persona, que la conozca, para que pueda ir a mediación. Pero esa mediación se ha estado haciendo hace años. Bueno, gracias Arturo, gracias senador por la orientación que nos ha dado sobre este tema. Cuando regresemos vamos a analizar los números de esto, el efecto económico que tiene Mili ya este asunto, que no es... Con los economistas, con las personas que manejan día a día, ¿verdad? También estos Como dicen números. allá en Utuado, en el barrio de ustedes, en el pueblo de ustedes, ¿Cómo esto es no que es se bate el cáscara de cobre? coco, esto es una Se bate cosa el cobre. seria. Así que venimos rápido.